Buenas noches. Vamos a iniciar un diálogo esta noche con los compañeros Paco Denis, del militante de Si Se Puede y diputado por Podemos en el Parlamento Autonómico, y con Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santa Cruz y coordinador nacional en Canarias de Izquierda Unida también. Entonces, los temas que vamos a abordar esta noche van a ser tres asuntos, uno que comenzó este verano de alguna manera y sigue todavía formando parte de los problemas de la sociedad canaria, como es la cuestión de la crisis no abordada adecuadamente por el gobierno de la cianobacteria, de eso que a ellos les gusta decir microalgas. A continuación hablaremos sobre el turismo y la ecotasa en Canarias y finalmente sobre el asunto de Cataluña. Por tanto, en esta media hora vamos a distribuir los tiempos para comenzar a hablar. Yo les plantearía qué opinión les ha merecido a ustedes la actuación del gobierno durante este verano respecto al asunto de las microalgas, si se ha hecho adecuadamente o no, y qué propuestas también alternativas tienen a esta situación. Pues comienza, Paco. Vale. Bueno, yo creo que lo que ha puesto de manifiesto el afloramiento de las cianobacterias estas, ¿no?, o microalgas, es un problema político, de gestión, ¿no?, y de incumplimientos también por parte del gobierno de Coalición Canaria, no solamente esto en la isla, ¿no?, sino también en toda Canarias, respecto a la depuración de agua. Independientemente de cuál sea el origen, ¿no?, si de la cianobacteria, ¿entiendes?, si comen fósforo, si comen nitrógeno. Me parece que ha evidenciado una cuestión fundamental, y es que durante más de 20 años se ha desoído las recomendaciones de la Unión Europea respecto a la depuración de agua, respecto a la necesidad de cerrar el ciclo del agua, ¿no?, hasta decir que se recicle toda el agua, no se vierta al mar, sino que, ¿entiendes?, lo podamos reutilizar para la agricultura, para riego de parques y jardines, y fundamentalmente también para conservar nuestro litoral. Creo que ha puesto en evidencia también esa incompetencia, y también ha puesto en evidencia también para todas las personas, ¿no?, porque yo creo que todos somos responsables también de cómo estamos afectando al medio ambiente. Unos tenemos más responsabilidad que otras, pero sí entiendo que nos hemos dado cuenta de que en Canarias, con todos los problemas sociales que tenemos, que son bastantes, más de lo que aparentan, con todos los indicadores sociales que tenemos de paro, de exclusión social, ¿no?, de maltrato, ¿entiendes?, de fracaso escolar y demás, hay una realidad que es la realidad del ocio, que es una necesidad social y vital para la gente, que es la playa, ¿no?, y la costa. Entonces, los canarios, la inmensa mayoría, tenemos ahí no solamente una cuestión económica, el modelo económico que necesitamos en nuestro litoral en condiciones, sino que también necesitamos tener una posibilidad de ocio gratis al alcance de todos nosotros, ¿no?, que además nos identifica, y nos hemos visto limitados incluso en esta posibilidad de ocio. Entonces, lo que ha pasado, entre otras cosas, es que muchos canarios hemos llegado a la conclusión, como decía la canción aquella hasta de Andrés Denis, ¿no?, de María Jiménez, de Africuya: si nos quitan la costa, ¿qué hacemos? ¿Me entiendes? Porque no solamente, como el gobierno de Coalición Canaria ha pretendido ver, es una cuestión de económica, el turismo que afecta, no, es que nos está afectando a algo vital de las personas, ¿no?, que es el ocio, que tiene un valor añadido, ¿no? Pero ¿qué opinión te merece la actuación del gobierno de Canarias? Hombre, la actuación se ha demostrado, y así se ha evidenciado en el Parlamento, fue constantemente de ocultismo, ¿viste? Porque ellos, el informe que emitió el Banco Español de Algas el 27 de junio, ¿no?, tenía una serie de indicaciones bastante claras respecto a la contaminación, ¿verdad?, y al peligro. Incluso recomendaba, ¿entiendes?, que se cerraran las playas, ¿no? Entonces el gobierno empezó a ocultar la información, ¿no?, ¿viste?, a decir, bueno, que los ayuntamientos hagan lo que crean, a no dar una opinión al respecto, ¿me entiendes? Entonces, la gente no es tonta. Es que ellos creen que la gente es tonta, la gente no es tonta, ¿me entiendes? Y si ves una playa cerrada y ves una mancha canela tremenda, ¿me entiendes?, la gente empieza a preocuparse, ¿no? Y cuando el gobierno no da respuesta, la gente necesita explicaciones, ¿entiendes? Entonces la gente pega a buscar explicaciones. Y entonces, un montón de personas, yo creo que con toda la buena voluntad del mundo, científicos, gente que sabe de la materia, empezó, ¿no?, a dar su opinión, y la gente empezó a movilizarse fundamentalmente para que el gobierno cumpliera su responsabilidad, dijera la verdad, no aplazara más hasta una respuesta, y también, en fin, para darnos cuenta de que no podemos seguir vertiendo al mal lo que estamos haciendo, ¿me entiendes? Entonces, perdona, y termino, aquí se ha puesto en manifiesto que, por ejemplo, el gobierno, cuando yo le pregunté el problema de las microalgas, ellos dijeron, no, esto es un problema del calentamiento global. Yo le dije, pero bueno, el calentamiento global es un efecto humano.
Entonces el problema es, ¿qué están haciendo ustedes, las instituciones canarias, para enfriar el planeta? ¿Entiendes? ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, estamos haciendo todo lo contrario, más combustibles fósiles, ¿no? Más vertidos, en fin, todas esas cosas. ¿Cuál es tu análisis de este problema, Ramón? Pues yo coincido con la descripción que hace Paco de las responsabilidades del gobierno, ¿no? Porque yo creo que claramente, pues bueno, debía adoptarse la cautela de prevenir el baño, evidentemente, en zonas que estaban con la presencia de las cianobacterias, de las microalgas. Yo creo que eso era de sentido común, pero sobre todo creo que dentro de la cultura de no rendición de cuentas que tienen los sucesivos gobiernos autonómicos canarios, a mí me parece que lo más positivo de todo esto ha sido que se ha puesto de manifiesto la enorme omisión reiterada en el tratamiento adecuado de los vertidos, ¿no? Es decir, a fin de cuentas estamos hablando del cumplimiento de una directiva europea de hace más de 25 años que todavía hoy no se cumple, o se cumple de una manera muy precaria, que todavía hoy tenemos amenazas de sanción, que lo que revela es que se ha estado usando el mar como vertedero, el mar como basurero, mientras incluso a veces se preocupaban una parte de los dirigentes que hemos tenido por los límites del mar Canario, hipócritamente digo, ¿no? Porque era un mar que trataban como basurero y luego debatían estas otras cosas. Entonces, en fin, yo creo que ha habido una omisión terrible, a fin de cuentas por una razón muy sencilla, y es porque el gasto en depurar aguas es algo que electoralmente es difícil de vender, porque a fin de cuentas la basura que se lanza al mar se invisibiliza durante largo tiempo hasta que empieza a ser un problema grande, pero entre tanto se invisibiliza, y quienes están acostumbrados a inauguraciones, a cuestiones que se ven, que son fáciles de vender en lo que ellos han transformado en un mercado electoral, pues bueno, evidentemente este tipo de cuestiones no tienen mucho sentido, ¿no? Yo sí espero que haya servido para limpiar, para depurar las aguas mucho más allá de tratamientos iniciales que se están haciendo en algunos sitios, pero que hay que llevar niveles de depuración mucho más exigentes. Espero que sirvan para eso. Y luego, evidentemente, el tema de las microalgas o de las cianobacterias, pues bueno, más allá, en principio, de algunos daños superficiales o de algunas molestias superficiales sobre la salud, parece que no está claro que haya otros. En cualquier caso, debe de darse una respuesta científica en algún momento consensuada y solvente sobre ese tema, pero yo básicamente creo que lo importante es que se nos ha llamado la atención sobre las microalgas, y lo que decía Paco también, ¿no? Que a fin de cuentas la proliferación de las microalgas, de cualquier manera vinculada al calentamiento de los mares y vinculada al cambio climático, lo que muestra es que de cualquier manera al final hay una causalidad humana, ¿no? Dentro del descontrol que tenemos con prevenir e impedir el cambio climático, ¿no? Ellos, desde el gobierno de Canarias, da la sensación de que han intentado buscar una relación de causa-efecto entre calentamiento climático y microalgas, eximiéndose de culpabilidades. Esa es una de las cuestiones. Y la otra parece ser que también pues, el gobierno pues, nació el 15 de mayo de 2015, en mayo de 2015 cuando las elecciones, y lo de atrás no sirve para nada, no son responsables, no se hacen responsables en absoluto de lo que ha pasado hasta ahora. Por tanto, yo creo que el visibilizar el que tienen que cumplir con sus responsabilidades y el que de alguna forma tienen que asumir que lo están haciendo muy mal, pues en un lugar donde nos visitan tantos millones de turistas al año, pues, y sobre todo también que estamos 2 millones de personas viviendo habitualmente aquí y que también nos afecta las playas y el medio ambiente, ¿no? ¿Tienen algo más que añadir sobre el asunto? Bueno, sobre este tema, la verdad que esto más o menos casi todos hemos hecho un curso un máster acelerado, ¿no? Este verano, de microbiología marina, ¿no? Yo por lo menos, vamos, es que he estudiado hasta química inorgánica, ¿no? ¿Sabes? Que pensé que no me gustaba y al final, ¿no? Esto le estaba cogiendo el tranquillo al asunto. Pero también he llegado a otra serie de conclusiones. Pues claro, yo me preguntaba, pero bueno, ¿cómo es posible, entiendes, viste, que en 30 años, 20 años, 30 años, ¿no? ¿Viste? Sobre todo aquí en la isla de Tenerife, ¿no? Que es la que tiene más problemas de vertido, ¿verdad? De hecho, las 2 multas de la Unión Europea están en municipios, ¿no? ¿Entiendes? La Laguna, esto, ¿no? Y aquí también, en zona del Valle de Güímar, por vertidos incontrolados, ¿verdad? ¿Cómo es que la depuración de agua no haya sido una prioridad? Entonces, pensando, ¿no? También y discutiendo con algunas personas, la pregunta es, ¿a quién le puede interesar que no hayan aguas depuradas en Canarias, ¿no? En Tenerife en particular? ¿Entiendes? O sea, ¿a quién le puede interesar? Y indagando, investigando, ¿no? Claro, llega uno a la conclusión, esto también, de que aquí se ha corrido bastante el bulo, ¿no? De que el agua depurada es mala para regar, y eso es mentira. Eso científicamente está comprobado que es lo contrario totalmente.
Incluso el estiércol, como si tú me dices a mí que el estiércol es malo para la tierra, no. ¿Entiendes? Que el estiércol es fundamental, porque aporta nutrientes, ¿no? ¿Entiendes? Regenera el terreno, lo drena bien, ¿entiendes? Entonces, claro, cuando tú te enteras que la pipa, perdón, el metro cúbico de agua, esto dulce, ¿no? La están vendiendo. Yo digo aguatenientes, ¿no? Que soy consciente de que hay cerca de 20.000, 20 y pico mil accionistas de galerías, pero aunque quien lo gestiona son las aguatenientes de toda la vida, ¿no? Sobre todo en este norte de Tenerife. El metro cúbico de agua sin depurar, agua de galería, se está vendiendo entre 55 y 60 céntimos. Aunque a veces se le vende a los agricultores y a los ayuntamientos, ¿no? Para regar, ¿entiendes? Aunque a veces también en época de riego la pone más cara. Pero es que el agua depurada, oscila entre 30 céntimos, 20-30 céntimos. Por ejemplo, en Las Palmas el agua depurada, que ahí se usa mucho más, ¿entiendes? Por eso el tema de la depuración ahí está un poquito quizás más avanzado, la fase que decía antes Ramón, ¿no? Sería hasta la tercera y cuarta fase, ¿viste? Que es la fase que es de afino, ¿no? Cuando ya tú eliminas el plomo, nitrógeno, los metales pesados, ¿entiendes? Pasas a la cuarta fase que es de afino y esa agua es la que sirve para regar. Bueno, pues entonces oscila el metro cúbico de agua puesto en su casa para regar entre 20 céntimos. Evidentemente, ¿qué pasa? Que cuando tú metes agua depurada en el mercado, el precio baja, ¿no? Si esta agua depurada es mejor y es más barata, la gente la va a usar, ¿entiendes? Entonces, hay que recordar que aquí el poder insular se conformó históricamente en los años 80, ¿no? Al calor de luchas contra ¿te acuerdas? Las luchas aquellas que se llevaron a cabo a favor del carácter público del agua en Canarias, ¿entiendes? Aquí hubo muchos sectores que siguieron insistiendo en la privatización del agua, ¿entiendes? El poderío del agua, que además esto viene de la época de la conquista, ¿no? Y familias, ¿no? De apellidos que todos conocemos. Y ahí, además, nace ATI, entonces, ATI Coalición Canaria, entonces, es evidente que hay una relación entre este poderío respecto al agua y, ¿no? Las influencias políticas que mantienen muchos ayuntamientos en el Cabildo, que siempre ha estado gobernado por ellos, para que la depuración de aguas no sea una prioridad. Y ese discurso hay que cambiarlo, ¿entiendes? Y esa realidad hay que cambiarlo. ¿Me entiendes? La influencia tiene que ser otra, es la necesidad que tenemos. Es como si tú me dices, mira, que en Tenerife no hacen falta, o en La Palma potabilizadoras, ¿por qué no? Nosotros necesitamos potabilizar agua para abasto, ¿no? Y oye, dejamos el agua de galería y de pozos para beber, ¿por qué no? Y dejamos la botellita, está todo el día todo el mundo con la botellita para arriba. Tú, Ramón, si quieres concluir algo en este tema. No, yo creo que las observaciones que está haciendo Paco pues son razonables, ¿no? Y las comparto. Pero en fin, yo creo que el problema es a fin de cuentas ¿no? El de que aquí estamos hablando de gastos importantes, de que la depuración bien hecha consume muchos recursos y si no hay una presión social para que se lleve a cabo, pues van a ser lo menos posible. Y afortunadamente, este debe ser uno de los temas en los que el marco legal europeo nos obliga a obtener resultados, porque sería temible que la legislación sobre los niveles de depuración de aguas dependiera de quienes nos gobiernan y nos han estado gobernando, porque entonces ya usar el mar como vertedero sin ningún nivel de depuración sería algo visto como algo completamente natural por quienes nos han gobernado, ¿no? Con el nivel de irresponsabilidad medioambiental que han tenido. Es que además, la gente humilde y sencilla, ¿entiendes? ¿Para qué vamos a la playa? No es como van a Brahma, que el otro día dijo aquella frase, ¿no? Por lo visto los canarios nos íbamos a la playa con 2 garrafones de vino y no sé qué. Nosotros vamos a la playa para hacer un uso, ¿entiendes? Con nuestros hijos, ¿verdad? Yo mismo, el otro día lo planteé, estoy enseñando a nadar a mi hija, que tiene 8 años. Yo quiero que aprenda a nadar en un mar limpio, ¿entiendes? O estar un día tranquilamente, sin necesidad de estar viendo, ¿no? Contaminaciones o malos olores. Es que la gente humilde y sencilla no queremos tampoco hablar del lujo respecto al ocio, ¿no? Una cosita, que el mar está en condiciones y eso tiene que ser una prioridad política. Vale, pues trasladada claramente la responsabilidad a quien le corresponde, que en este caso el gobierno, para que gestione adecuadamente y tenga limpias nuestras playas, tanto para nosotros como para los que nos visitan. Vamos a hablar un poco de los que nos visitan, o sea, es decir, desde los años 80 en adelante hemos casi triplicado el número de turistas, casi 2 veces y poco más, de los que nos visitan. Estábamos en torno a los 6 millones de visitantes, hemos pasado ya, parece que al final de este año estemos en torno a los 15 millones, se habla ya de posibles visitantes en estas islas. Unas islas que tienen pues 2.100.000 personas, estamos aquí, es decir que un promedio cada mes del año de 3 millones y pico de personas es la carga que está aguantando la geografía insular. De alguna forma tengamos en cuenta, el gobierno argumenta
que se está ocupando solo un 2%, un 2 y pico por ciento del territorio para suelo turístico, ¿no? Con eso quiere minimizar el impacto de las construcciones que ha habido, pues desreguladas, un crecimiento que parece que al gobierno lo único que le preocupa es números, que el PIB suba cada año, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se les ha planteado la ecotasa, estos días en el Parlamento Canario, pues se han puesto de uñas porque consideran que bueno, hablaron hasta de turismofobia, salió en el debate parlamentario ayer, que alguien le dijo, no, aquí lo que hay es atifobia, no turismofobia, ¿no? Le respondieron en el Parlamento. Por tanto, yo lo que plantearía es, ¿cómo ven ustedes la situación actual del principal motor, de casi el monocultivo que tenemos en Canarias del turismo y por tanto, el tema de la ecotasa, porque bueno, lugares como Cataluña, Baleares, etcétera, pues no tienen. Ramón. Sí, claro, y además fíjate que Cataluña introdujo la ecotasa hace unos años y automáticamente en los 2 años siguientes lo que vimos fue un aumento del número de turistas y un aumento del ingreso que aportaba cada turista, es decir, aumentaba el número y digamos que la calidad entendida como ingresos dejados en Cataluña por cada turista. Por lo tanto, Cataluña, y podemos pensar en otros muchos países, ¿no? En otros muchos lugares que cuando los visitamos pagamos una ecotasa por dormir en un hotel y está absolutamente normalizado en gran parte de Europa. Por lo tanto, que en Canarias tengamos una ecotasa es una manera de hacer que los beneficios, que la riqueza que genera el turismo en la región, pues vaya a la ciudadanía, vaya a las arcas públicas. Yo recuerdo el cálculo que hizo en su momento, por ejemplo, Comisiones Obreras, que hizo una propuesta hace años ya sobre esto, también han hecho alguna formación política, ¿no? Y estamos hablando de un ingreso de algo más de 100 millones de euros al año, que aquí se renuncia a esto, es realmente asombroso, además sobre todo en un momento de fuerte incremento de la demanda turística que tenemos, de crecimiento del número de turistas, y además incluso lo que estamos viendo son actitudes regresivas. Hemos visto cómo en los presupuestos de este año en el Parlamento de Canarias se aprueba una rebaja al impuesto sobre perfumes, al IJIC sobre perfumes, en donde se dejan de ingresar 20 y pico millones de euros. Es decir, al final estamos viendo pues un potencial de ingresos dentro de la capacidad normativa de la comunidad autónoma, que bueno, si apuramos ese potencial de ingresos, no vamos a dañar en absoluto la cantidad de turistas que nos visitan, sino todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es tener mayores ingresos públicos para destinarlos, lo veremos a qué, pero evidentemente a mejorar la vida de los canarios y las canarias, ¿no? Yo creo que en fin, que estar hoy en contra de la ecotasa es seguir los intereses más estrechos de una parte del empresariado que no ve sino el beneficio rápido, lo mayor posible y con el menor compromiso posible con la tierra, porque yo creo que al final el empresario más inteligente se da cuenta de que eso le conviene, porque incluso una parte muchas veces se vincular estos ingresos a mejorar el entorno, el paisaje, que al final es un capital en una economía turística básica. Pues en fin, yo creo que todas estas cosas, desde el empresariado con más perspectiva de futuro y con más sentido de la responsabilidad y probablemente con una noción más equilibrada de la rentabilidad de su negocio, le interesa. Es una visión cortoplacista y muy pobre, ¿no? La de negarse por principio a este tipo de planteamientos. Es que además, como viste, es que esto, el tema del paisaje y el medio ambiente, ¿no? Es uno de los aspectos más valorados por los turistas. O sea, es decir, el principal reclamo nuestro turístico es el paisaje. ¿Viste? Además, eso salió en un estudio de la Consejería propia de Turismo, ¿no? No es la gastronomía ni nuestra cultura, no, ¿me entiendes? ¿Sabes? El paisaje, ¿no? Y los contrastes que tenemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de ecotasa, estamos hablando de ecotasa también social, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el turismo, si nosotros vivimos 2 millones, somos 2 millones de personas aquí, residentes, ¿no? Como los canarios, otros, en fin, que se ha quedado por ahí. 2 millones de personas, o sea, le sumas 15 millones de personas más, esto tiene una huella ecológica, es decir, hay más residuos, ¿entiendes? Más basura, generamos más, ¿no? Más basura, más vertidos, gastamos más carreteras, ¿entiendes? ¿No? Es decir, por ejemplo, hay datos, ¿no? Sorprendentes de la gente, la cantidad de piedras que se llevan del Teide y de Lanzarote, ¿no? De piedritas, eso es por toneladas, ¿entiendes? O de hacinamiento, más turistas, más colas, más hacinamiento, todo eso tiene un coste, ¿no? Y un desgaste también de la convivencia y la cohesión nuestra, ¿no? Porque son miles y miles y miles de coches diarios de alquiler. Eso es también, ¿no? Calentamiento global, todo. Entonces, es lo que se está planteando con la ecotasa, se está planteando de que los turistas
paguen 1 euro por pernoctación. Si usted viene una semana, ¿no? Son 7 euros. Entonces, ¿quién se cree que un turista que viene a Canarias no va a venir porque tiene que pagar 7 euros de más? Eso no se lo cree nadie, ¿me entiende? Nadie, son 7 euros. 7 euros son una millonada, como dijo antes Ramón, de dinero. Una millonada, 100 millones de euros por lo menos, ¿entiende? Multiplica por 15 millones, pues a lo mejor por 7, ¿no? Son millones que a nosotros nos vienen bien, ¿para qué? Para tener, por ejemplo, depuradoras en condiciones, ¿no? Todo lo que uno puede hacer es como la playa en el Médano, ¿entiendes? Que el gobierno de ahí, socialista de Cejas, toda la vida, ha metido gente y no ha arreglado ni una sola alcantarilla. ¿Qué pasa? Que cada vez que llueve, ¿entiendes? Se revientan las alcantarillas. Y todo eso va a la playa del Médano. Y la cierran porque hay presencia de bacterias E. coli, que es la bacteria directamente, ¿no?, de la caca de las personas humanas. Eso no tiene ningún... Eso sí que lo admite discusión. Usted la cierra por eso. Además, lo curioso también es que incluso la presión de quedar bien también con el turismo le lleva a tener la playa cerrada el martes, miércoles y jueves, y el sábado poner la bandera azul, como yo denuncié el tema. Entonces, ya es que nadie se cree ni lo de las banderas azules, ¿entiendes? Porque es que tenemos un problema también, por ejemplo, este verano se han cerrado algunas playas por la presencia de bacterias E. coli, ¿no? Algunas playas en Tenerife y también en Las Palmas. Y sobre este tema sí quiero decir que bastante que me lo he estudiado, esto que cuando se cierra una playa, ¿entiendes?, por la presencia de bacterias E. coli o enterococos, estamos hablando que tiene alrededor de 500 unidades, sí. Cuando una playa tiene 500 unidades de colonias de bacterias E. coli por litro, se cierra, ¿entiendes? Por ejemplo, la playa esta del Médano tenía 550 unidades por litro. Pero es que una playa que tenga 200 unidades de colonias por litro es una playa con agua excelente y puede tener bandera azul y tiene bacterias E. coli. Y esto las autoridades no lo dicen. ¿Me explico? Puede ser unas aguas excelentes. Entonces, ¿en dónde estamos? Necesitamos más información, como dijimos, también más transparencia, ¿entiendes?, las informaciones. Y oye, y más acción en este sentido. Por eso yo digo que nosotros tenemos que plantearnos que Canarias, oye, somos lo que somos, 7 islitas, ¿no? 8, 13 islotes. O sea, entre islas y islotes, 13. Pero somos un territorio, tú no puedes meter aquí más gente, porque está deteriorando la calidad de vida de los que vienen y nosotros, y al final te está cargando este tipo de economía. Sí, en el asunto de la ecotasa yo creo que hay que unirlo, todo el asunto del turismo habría que unirlo seguramente a que los beneficios no están llegando a la gente en Canarias en general, o sea, desde los turoperadores que vienen con el todo incluido y ese capital se queda afuera, hasta que luego del gobierno de Canarias se niegue a un beneficio manifiesto para el medio ambiente, para los parques nacionales, para los lugares de... Que hasta los turistas estarían de acuerdo. Claro, ¿no? Que estarían de acuerdo perfectamente. Nosotros cuando nos trasladamos a cualquier lugar donde se nos cobra la ecotasa, lo hacemos hasta con gusto porque consideramos que es un bien para mantener el medio ambiente del lugar y para beneficiar a la población que vive en él. Por tanto, yo creo que para dedicar la tercera parte ya de este diálogo que estamos manteniendo, estamos viviendo en estos momentos una situación que inesperada de alguna manera, la actuación del gobierno al final con sus actuaciones autoritarias, atentados contra la libertad de expresión, secuestro del gobierno del Estado, sí, al gobierno del PP, que de alguna manera coartando libertades, ellos dicen que aplicando la legalidad con el apoyo del PSOE, pero que en definitiva los hechos son que se están cerrando imprentas, recogiendo pues urnas, papeletas y carteles, impidiendo reuniones en distintos sitios. Y bueno, ese asunto, ¿cómo lo ven ustedes en estos momentos? ¿Qué posibles salidas tiene y el problema en sí mismo cómo lo analizan? Paco. Yo la verdad es que esto no pensé nunca que fuéramos a llegar a esta situación de estar prohibiendo, ¿viste? Ver a la Guardia Civil entrando en una imprenta, ¿no?, para llevarse papeles, se me recuerda a mí a los años, mitad de los años 70, ¿no?, cuando uno empezó, ¿no?, a preocuparse socialmente y a participar en manifestaciones, grupos políticos de la izquierda, estaba en Canarias, me acuerdo, esto, como que siempre estaba la amenaza de la Guardia Civil que te prohibía manifestaciones, ¿entiendes?, reuniones de más de 3, ¿sabes?, cerraba locales, no se llevaba para carteles, ¿no? Entonces hemos llegado a una situación que lamentablemente yo creo que el gobierno español no se da cuenta
¿entiendes? De que Cataluña lleva, iba a decir 40 años, pero yo creo que podemos hablar hasta unos cuantos siglos, ¿no? Reclamando siempre más autogobierno, ¿no? ¿Viste? En definitiva, porque ahora sí es verdad que yo creo que hay una potencia fuerte, ¿no? Del sentimiento independentista, ¿no? Pero hasta el otro día lo que se reclamara básicamente no más competencia, ¿entiendes? Más autonomía y profundizar en el marco constitucional hacia una realidad más federal en el Estado, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que Alemania es un Estado federal, chicos. Estados Unidos es un Estado federal. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema que tiene España? Entonces, la cerrazón de quienes gobiernan el Estado español ha llevado a esta situación. Porque aquí se dan dos problemas ahora. ¿Viste? Dicen, no, es que están incumpliendo los nacionalistas la legalidad. No, perdona. Es que el problema es que hemos llegado al nivel de que hay dos legalidades, ¿me entiendes? Dos legalidades. La legalidad de las instituciones catalanas, que además ha llevado a cabo un proceso ejemplar, pacífico totalmente, ¿entiendes? ¿No? Ejemplar, aprobando por mayoría, porque las cosas en democracia aprueban por mayoría, ¿entiendes? Al final hay dos legalidades. Dos legalidades implican también dos lealtades. El otro día, donde decía una persona, es que los catalanes también ya no tienen a España en el corazón, ¿entiendes? Ni en la cabeza. Entonces una periodista le dijo, no, pero es que el Estado no tiene por qué estar en el corazón y en la cabeza de las personas, tiene que estar donde tiene que estar. Y perdona, la legitimidad de un Estado está también en el corazón y en la cabeza de la gente, ¿entiendes? Y si tú no tratas y no respondes a las exigencias de las personas, ¿entiendes? Que quieren más participación y quieren simplemente votar para decidir cómo quieren gobernarse. Entonces tú te estás alejando como Estado del corazón y de la cabeza de la gente, ¿me entiendes? Independientemente que se haga referéndum o que no se haga referéndum, España ha perdido una batalla importante que es la legitimidad para decirle a los catalanes nada. ¿Me explico? Y con lo que hicieron ayer, es que lo de ayer fue muy feo, ¿eh? Fue muy feo, de los que tenemos ya más de 50 y pico años, que eso nos recuerda a situaciones que yo creo que es que nunca hemos tenido que llegar a este asunto, ¿no? Porque yo creo que la convivencia parte de la idea fundamental de que todos los que conviven sean libres y se sientan libres, ¿no? Y yo puedo convivir mejor contigo si yo me siento libre y tú me dejas a mí, ¿no? Ramón. Alguien decía hace unos días que quienes tenemos simpatía hacia los catalanes deseamos que quieran estar dentro del Estado y quienes los odian exigen que estén dentro del Estado. Sí. Era la situación paradójica, ¿no? El que estamos viendo en estos días. Evidentemente yo creo que aquí hay una incapacidad por parte del Estado español, de abordar el problema, que empieza además con el Tribunal Constitucional anulando el estatuto, la reforma del estatuto, que es aprobada en referéndum, aprobada por el Parlamento y aprobada por el Congreso de los Diputados. Yo creo que ahí se comete un error gravísimo. Es negar la voluntad popular. Efectivamente, ¿no? Yo creo que ahí hay una incapacidad, o sea, evidentemente el Estado centralista español es una de las muchas cosas que no se resolvieron bien con la transición. O sea, los vicios del Estado centralista y la incapacidad de comprender la plurinacionalidad del Estado, que hay en la realidad, en el mundo real del Estado, ¿no? Lo que a uno le preocupa de la situación que estamos viendo, ¿no? Una de las muchas cosas que nos preocupan, ¿no? Evidentemente, el que se está generando un conflicto preocupante desde la perspectiva de lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular. Por supuesto que ellos lo que están haciendo es incentivar el crecimiento del independentismo en Cataluña, evidentemente. Yo creo que hasta cierto punto hay una voluntad deliberada de generar ese enfrentamiento, porque yo creo que una de las tragedias que hay en torno a este tema es que las derechas se refuerzan mutuamente, ¿no? Una parte de la dinámica es esa, ¿no? El Partido Popular le interesa un conflicto en términos de banderas y de defender el nacionalismo español y defender el predominio de la visión que hay hasta ahora de cómo es el Estado español, porque eso nos ayuda a olvidar la corrupción, nos ayuda a olvidar los estragos sociales que han causado, e incluso al sector de la antigua convergencia, al PDeCAT, pues también les interesa un debate que omita su historial de corrupción, su historial de ataque a los derechos sociales. Decía el Roto en una viñeta que me parecía muy acertada, ¿no? En los bosques de banderas habita el lobo. Y creo que hay mucho de eso, ¿no? El tema de empezar a agitar las banderas e ir a un enfrentamiento emotivo donde se pierden elementos de racionalidad, ¿no? Yo creo que este tema, evidentemente, hay que tratarlo con responsabilidad. Además, quiero decir, esto se ha hecho, Gran Bretaña abordó el problema con Escocia, lo ha hecho Canadá con Quebec, en fin, hay muchos precedentes de estados responsables que nos están marcando el camino. Y la izquierda, yo creo que termino con una sola idea, ¿no? Yo creo que aquí la izquierda nos estamos también jugando
el que este tema sea utilizado al final por las derechas para perpetuarse en el poder, ¿no? Con esa agenda social y territorial que queremos ver cómo juntarlas y cómo evitar que las derechas las utilicen para neutralizar otro escenario que aquel en el que gobiernan ellas, ¿no? Sí, bueno, esta noche nos hemos acercado a 3 asuntos en este diálogo sereno. Yo creo que es un ejemplo de cómo se debe dialogar, porque normalmente la televisión espectáculo lo que plantea es el chillido, el cortarse la palabra, el impedir que se exprese el pensamiento de la gente. Entonces nosotros, desde nuestra posición, pues sin grandes pretensiones, lo que queremos es plantear, pues trasladar a la opinión pública ideas, perspectivas, propuestas alternativas y que contribuyan a generar opinión de alguna forma a nuestros planteamientos, sin mayores pretensiones. Esta noche hemos abordado el asunto de las cianobacterias, que tanto ha preocupado a la población canaria en verano. Hemos abordado, por otra parte, la cuestión turística y las ecotasas. Y finalmente, el asunto de Cataluña, que aunque el programa esté grabado antes del 1 de octubre, posiblemente, aunque se emita posteriormente, veremos si ya se han abierto los cauces para el diálogo que esperamos se produzca y una salida razonable a esta situación dentro de la legalidad, pero respondiendo a las legítimas aspiraciones del pueblo catalán.